¿Qué tal amigos? Bienvenidos. En la sesión pasada estábamos viendo cómo hicimos una gráfica computacional utilizando ya unas clases un poco más sofisticadas. Específicamente estábamos produciendo un multilayer perceptron que a su vez hace uso de layers, que a su vez hace uso de neuronas. Y para específicamente el ejemplo que estábamos platicando, estábamos utilizando cuatro muestras o cuatro samples o cuatro renglones, cada uno de ellos con tres inputs, o que también se les llaman features. Y veíamos que obviamente por la arquitectura que elegimos, en la cual la pasábamos o la especificábamos en este NOUTS. El NOUTS básicamente especifica dos cosas, ¿no? La primera es cuántas layers va a tener nuestra red neuronal. En este caso se define por el número de elementos de esa lista o la longitud de esa lista, uno 2 y 3. Y cada uno de esos elementos, el número, especifica el número de neuronas, ¿no? Entonces 4 4 y uno. Y la vez pasada también veíamos que esto lo podemos graficar y que la gráfica se estaba complicando ya un poco más. Y también vimos que adicionalmente al data, al valor asociado a cada uno de esos nodos, también tenemos el gradiente asociado a cada uno de esos nodos, donde los gradientes normalmente se están relacionados con los pesos, las Ws, y los bias, las B, y no necesariamente estoy con los datos. Ya lo habíamos visto, ¿no? A pesar de que en este ejemplo juguete, en inglés se le llama toy example, decidimos calcular los gradientes para los inputs. Esto normalmente no se hace. ¿Por qué? Porque los inputs ya son dados, ya son fijos. No es algo que nosotros podemos manipular para entrenar de mejor forma nuestra red neuronal. Otra forma de decirlo es que el data o los inputs no son parte de la arquitectura de nuestra red neuronal. Los pesos y los bias, esos son parámetros que son parte de la arquitectura de nuestra red neuronal. Y veíamos que teníamos una forma medio primitiva de acceder esos gradientes. Por ejemplo, en este caso, si agarramos n, que es un objeto de la clase MLP, que es el Multilayer Perceptron, podemos accesar sus layers, específicamente la primera en posición 0. De esa layer podemos accesar la primer neurona y de esa neurona tenemos acceso a los pesos, en el cual podemos ver el peso número 1 eh, relacionado con la posición 0. Y de ese peso ya podemos ver el gradiente, ¿no? Que en este caso pues, resultó que este es el número. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a definir una forma programática de poder tener acceso a esos gradientes en un solo lugar. Porque si se acuerdan, el truco aquí del entrenamiento de redes neuronales es que vamos a tratar de mover los pesos y nuestros bias un poquito nada más en la dirección opuesta del gradiente. Con esto la intuición es que vamos a tratar de minimizar nuestra función de pérdida. Si nos acordamos en el ejemplo ese de la patineta, la dirección, si seguíamos la dirección del gradiente, íbamos a seguir de manera positiva o yendo hacia arriba o aumentando. Y si queríamos minimizar nuestra posición, pues tendríamos que ir del lado opuesto del gradiente. Bueno, lo que vamos a hacer, y más adelante yo creo que les va a quedar más claro, vamos a regresarnos a las clases que habíamos definido y vamos a definir otros métodos que nos van a permitir ir recopilando estos gradientes de manera programática. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer aquí vamos a definir un método que se llama parameters. Y lo que vamos a hacer es, vamos de cierta forma a tomar los parámetros que tenemos
en esta neurona en específico. Y específicamente, ¿cuáles son los parámetros que tenemos? Tenemos los pesos, que pueden ser varios, de hecho es una lista aquí. Y tenemos el bias, que es solamente un elemento. Entonces, si queremos envolver todo en una sola lista, lo que podemos hacer es darle return, después self w, que va a tomar lo que sea que esté definido en esas w's que representan nuestros pesos. Después, esta es la manera pythónica de concatenar una lista. Como en sí el peso, bueno, como en sí el bias no es una lista, sino que es solamente un objeto de la clase value, lo que vamos a hacer es envolver eso en una lista para que se lleve a cabo la concatenación de estas dos listas. Entonces, en resumen, vamos a regresar una sola lista que contiene tanto los pesos como los bias. Ahora, eso sucede a nivel de las neuronas. Lo que tenemos que hacer ahora es hacer esto, pero a nivel de las layers, de las capas. Y vamos a tener un método que se llama pues, de igual forma. Y lo que vamos a hacer aquí es, vamos a inicializar una lista vacía y vamos a ir recolectando esas listas neurona por neurona, ¿no? Entonces aquí vamos a decir for neuron in self neurons. Lo que vamos a hacer es vamos a poner aquí neurons parameters. Y lo que va a hacer esto, acuérdense, para cada bueno, aquí debe ser neurona. Vamos a iterar sobre todas las neuronas que tenemos en esta layer. En nuestro ejemplo que veíamos, en nuestro ejemplo de juguete, eran 4, pero pues en este caso pueden ser las que sea. Vamos a iterar sobre esas y sobre cada una de las neuronas vamos a llamar este método parameters, que ¿qué es lo que va a hacer? Va a regresar tanto los pesos como los bias en una sola lista. Y de este lado, ahora sí que vamos a recibir esa lista. Y lo que vamos a hacer aquí es esta lista vacía o inicialmente vacía, la vamos a extender con esta nueva lista PS. O sea, cuando hacemos extend, prácticamente estamos haciendo lo mismo, estamos concatenando dos listas. Y lo que vamos a hacer después de esto, pues vamos a regresar esta nueva lista que contiene todos los pesos y todos los bias de todas las neuronas para esta capa específica. Ahora, hay una manera todavía más pythónica de hacer esto con una list comprehension, en el cual a mí me gusta entrar si no están muy familiarizados con las list comprehensions, lo que me gusta hacer a mí es empezar de derecha a izquierda. Entonces vamos a empezar for p in neuron parameters. De hecho, retiro lo dicho. Está mejor, es más intuitivo hacerlo de esta forma. Vamos a decir for neuron in self neurons. Es más fácil así. Así, vamos a hacerlo exactamente lo que tenemos aquí, ¿no? Para esta específica neurona, en todas las neuronas que tenemos, vamos a hacer algo, ¿no? Y aquí es donde tenemos el siguiente for loop. Entonces aquí vamos a hacer for p, que representa los parámetros in neuron.parameters. Esto ya es correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nada más vamos a colectar ese parámetro y lo especificamos aquí. Vamos a cerrar esto y vamos a leerlo de nuevo. Entonces aquí decimos for neuron in self neurons, que es exactamente lo que tenemos aquí. Y aquí for p in neuron parameters, los va a recolectar cada uno. Vamos a regresar a esta lista. Creo que esa lógica es lo correcto y va a ser exactamente lo que tenemos acá. Pero en lugar de estar utilizando 1, 2, 3, 4, 5 líneas, vamos a hacerlo esto de manera pythónica.
y vamos a dejarlo representado en una sola línea. Y por último, yo creo que aquí esto es evidente lo que hay que hacer. A nivel de ya del MLP, vamos a definir el método parecido, parameters, que acepta self. Y aquí vamos a regresar, return, y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a abrir la list comprehension aquí y vamos a decir for layer in self layer. Si se fijan, es muy parecido. Aquí decimos for neurons in self neurons. Aquí vamos a decir for layers in self layers. Y aquí vamos a hacer for p in layer dot parameters. Entonces, y para cada uno de los parámetros en esta layer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recolectar P. Vamos a validar for layer in self layers, for P in layer parameters. Eso debe estar correcto. Ok, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a sacar estos de aquí, nada más para dejar nuestra implementación más limpia. Y vamos a correr eso. Ya en teoría tiene los cambios. Corremos esto. Quiere decir que al menos mecánicamente eso está funcionando. Aquí vamos a correr esto. Acuérdense que como estamos inicializando nuestros pesos de manera aleatoria, los valores que veíamos la vez pasada, que seguramente son diferentes a los suyos, van a cambiar. Pero esto es normal, para que no se asusten. Y específicamente aquí vamos a ver, ok, so en teoría podemos ya correr, por ejemplo, n parameters. Ok, sí, aquí me equivoqué con la, sí, dice aquí parameters en vez de parameters. Entonces, un solo errorcito aquí nos puede llevar a esas consecuencias. Vamos a correrlo de nuevo. Vamos a correrlo de una vez más. Y listo, ya está corriendo. Bueno, entonces aquí lo que vemos es exactamente lo que estábamos buscando, ¿no? A través ya de la abstracción directa de n, que es un objeto de la clase Multilayer Perceptron, MLP, tenemos acceso a todos los parámetros de toda la red neuronal en un solo lugar, en el tamaño, en forma de lista. Entonces, específicamente aquí, si analizamos la longitud o el tamaño de los parámetros de esa lista, tenemos a 41 parámetros que debemos de estar actualizando, que seguramente, como les decía, tal vez también estén incluidos ahí los datos, que no es correcto, pero más adelante vamos a lidiar con eso. Por lo pronto, es suficiente saber que nuestro método parameters a nivel de multilayer perceptron está funcionando. Muy bien, ya que tengo acceso a estos valores, a los parámetros, puedo, si se acuerdan, la vez pasada hacíamos esto, ¿no? Voy a calcular la función de pérdida, la cual, por las mismas razones que explicaba, puede cambiar cada vez que lo corramos porque pues estamos reinicializando los pesos de manera aleatoria cada vez que corremos esto. Pero bueno, para cuestiones prácticas, ahí lo corrí. Aquí ya está el loss backward que va a hacer que los gradientes no sean cero. Bueno, pudieran ser cero, ¿no? Pero en la mayoría de las veces va a ser un número como este. Y lo que estamos haciendo aquí, repito, ¿no? Estamos agarrando este objeto n, que es un multilayer perceptron. Estamos accesando la primer layer, la primera neurona, el primer peso. Y tenemos acceso a dos cosas, ¿no? Tenemos acceso al gradiente, pero también tenemos acceso al data. En este caso, por ejemplo, el data es negativo y el gradiente es positivo. Y hay que recordarnos todo lo que aprendimos en las primeras lecturas. ¿Qué es exactamente el gradiente? Bueno, el gradiente te dice qué influencia tiene específicamente ese peso en estos puntos que estamos evaluando con relación a la función de pérdida.
¿sí? Entonces, el gradiente te da dos cosas. Te da magnitud y te da dirección. La magnitud es, pues, qué tan grande es esa caída, es ese slope, es esa inclinación, ¿no? En este caso, punto 24, pues es relativamente pequeña, pero si fuera 100, ya repasando lo que vimos en las primeras lecciones, ¿no? ¿Qué significa este 100? Pues quiere decir que si te recorres en una unidad, vas a caer o posiblemente incluso o subir en 100 unidades en el eje vertical. Y, bueno, y el signo en sí te dice en qué parte de esa curva vas. Si vas en una curva que va de bajada o si vas en una curva que va de subida respecto a el signo que tenga tu data en ese punto. Yo les recomiendo que si esa parte se les hace confusa, se regresen a estas notitas que tenemos por acá. Estas notas ahí quedaron de una sesión anterior donde veíamos el ejemplo otra vez del patinetero, ¿no? Si este patinetero está sobre una rampa, vamos a decir que perfectamente puede ser descrita bajo la ecuación de x cuadrada, el patinetero puede estar en varias posiciones ahí, ¿no? Pero la posición de en centro, vamos a decir, y así lo definimos nosotros, que es la posición 0. Y hacia atrás están los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, y después 1, 2 y 3. Y en el eje vertical, pues como es cuadrado, vamos a tener puros valores positivos, ¿no? 1, 4 y 9 para estos puntos. Entonces, aquí está todo el dibujo que platicábamos, ¿no? Si el patinetero está al lado izquierdo del 0, quiere decir que la pendiente va a ser negativa. Y si el patinetero está de este lado, la pendiente va a ser positiva. Ya lo veíamos también acá, ¿no? Si la línea va así como está esta parte de izquierda a derecha al fondo, eso se llama negativo, pues así lo definieron matemáticamente. Y esta que empieza en el fondo y sube hacia la derecha es positivo. Y en este ejercicio veíamos, o sea, imagínense, si yo estoy, vamos a decir, posicionado en el menos 2, donde el valor vertical es 4, yo sé que el gradiente, por la definición que ahorita dimos, es negativo. Entonces, ¿qué pasa si yo a este menos 2 le sumo el gradiente? Vamos a decir, le sumo directamente el gradiente, cual sea que este sea, se lo sumo directamente. Pues voy a tener un número negativo aquí, que es menos 2. Voy a tener un gradiente negativo. Por ende, voy a tener un número más negativo todavía, que sería pues más allá de menos 2 hacia la izquierda. Entonces, quiere decir que si yo hago eso, voy a estar subiendo por la rampa. Eso se le llama, este concepto que acabo de explicar, se le llama seguir al gradiente. En inglés se le llama follow the gradient. Y es un término así medio confuso. Si hacemos lo mismo por simetría, si estoy aquí posicionado en el 2 positivo, donde mi valor vertical es 4, y yo sé que mi pendiente es positiva, si yo agarro este número 2 y directamente le sumo un número positivo, obviamente que me lo va a hacer más positivo y por ende mi valor vertical va a aumentar, o visualmente, si lo quieren ver, voy a ir de nueva cuenta aumentando en altura por la rampa. Entonces, sorprendentemente, es aquí lo confundo, es lo confuso puede ser, al menos para mí me tocó, vamos a decir, varios años desde mi clase introductoria de cálculo para entender este concepto de seguir al gradiente, ¿no? Entonces aquí en resumen, ¿no? Si estoy del lado negativo, es decir, tengo números negativos y le sumo todavía un gradiente negativo, voy a hacer mi número más negativo y por lo tanto mi valor vertical va a subir y por lo tanto mi función va a subir en valor. Estoy subiendo. Si estoy del lado derecho con números positivos y tengo un gradiente positivo y ese gradiente se lo agrego al número original, voy a hacer ese número original
más positivo, y al hacerlo más positivo voy a subir otra vez por la rampa. Entonces, en ambos casos, ya sea que estés en el lado negativo o estés en el lado positivo, si yo sigo el gradiente, mi función el valor que arroje mi función va a subir. Entonces, si en Machine Learning, en redes neuronales, mi función es minimizar mi función de costo, imagínense que en este caso la función de costo, el loss function es x cuadrada, ¿qué es lo que tengo que hacer para minimizarla? Les voy a dar un tiempo ahí para que piensen. Si siguiendo el gradiente aumento mi función de pérdida, si la quiero minimizar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir en dirección opuesta al gradiente. Esa es la clave. Quiere decir que si aquí estoy en este menos 2, en lugar de agregarle el menos gradiente, lo que voy a hacer es sumarle el gradiente positivo. Esto me va a hacer que mi número original se haga menos negativo y por lo tanto mi función de costo baje. Del lado derecho, si yo estoy aquí en este 2 que es positivo y tengo un gradiente que también es positivo, yo lo que quiero hacer es restarle el gradiente para que yo pueda bajar. Es más, vamos a hacerlo aquí. Porque ya me está gustando este ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a hacer aquí en esta parte. Si yo estoy posicionado en el menos 2, y les repito, todo esto lo hicimos de manera matemática la vez pasada, y si se acuerdan, hablamos de una constante alfa que nos permite de la misma cuenta aplicar esta suma directamente sobre el gradiente, pero lo que va a hacer esta alfa es que va a ser el gradiente más pequeño, va a conservar el signo, pero lo va a hacer más pequeño para evitar dar un paso demasiado grande. En inglés se le llama overshooting y también lo voy a explicar. Entonces, matemáticamente todo esto ya lo hicimos. Si quieren una explicación más detallada, regrésense a la lección donde vimos esto, pero aquí vamos de nuevo cuenta, vamos a tener la intuición. Si mi variable en la x es menos 2, es decir, estoy al lado izquierdo, yo sé que mi gradiente, vamos a decirle aquí gradiente, la vez pasada veíamos que el gradiente se expresa así como con este triangulito invertido. Si yo sé que este gradiente es negativo, voy a decir que este gradiente, por decir algo, para hacer las cuentas fáciles, es menos 1. Entonces, si yo agarro este menos 2 y le sumo un menos 1, voy a tener un ¿qué? Un menos 3. Y si yo me voy al menos 3, ¿qué le va a pasar a mi output, a mi salida, a mi x cuadrada? Va a aumentar en valor, porque en menos 2 es 4, pues en menos 3 va a ser a 9. Pero yo no quiero hacer eso. Lo que yo quiero es ir en dirección opuesta del gradiente. Es decir, que voy a cambiar, aquí lo voy a dejar explícitamente, voy a cambiar el signo de mi gradiente para ir en dirección opuesta y este menos 2, en lugar de ser menos 3, va a terminar en menos 1. Y cuando yo hago eso, estoy disminuyendo mi función de pérdida, porque de 4 me voy a ir a 1. Y de igual manera, si nos vamos al otro lado positivo, si es 2, y bueno, esto es lo que no queremos, ¿no? Esto no queremos maximizar, queremos minimizar. Si yo estoy en el lado derecho, que es 2, y yo sé que mi gradiente es positivo, y vamos a decir que para hacer las cuentas fáciles aquí, en mi gradiente vamos a decir que es 1, entonces 2 más 1 es 3. Y esto lo que va a hacer es subir mi función de pérdida, aquí lo voy a dejar otra vez acá, subir mi función de pérdida, en este caso, en este ejemplo juguete, la x cuadrada, y esto es lo que no quiero. Por otro lado, si agarro este mismo 2 y le resto, vamos a dejarlo aquí todo para hacerlo más explícito, le resto este 1, este 2 me va a quedar en 1, mi resultado final en la x cuadrada va a ser 1, que lo que quiere decir es que disminuí
disminuí de acuerdo a mi valor original. Entonces, en resumen aquí, lo que debemos de hacer es ir en dirección opuesta al gradiente. E ir en dirección opuesta al gradiente es que lo vamos a restar en lugar de sumarlo. Y bueno, ya que estamos aquí, para también como recordatorio, ¿por qué agarramos ese punto 0001? Bueno, en este caso, en la x cuadrada, visualmente tú puedes ver que la magnitud en la cual debes de avanzar. Pero en redes neuronales, especialmente en problemas que son multidimensionales, por ejemplo, en este mini ejemplo tenemos 41 parámetros. Entonces es difícil saber la dirección, no es posible visualizar porque necesitaríamos 42 dimensiones para visualizarlo y pues obviamente que eso no es posible para nosotros para saber si vamos a subir o si vamos a bajar. Entonces lo que hacemos es tomar pasitos sabiendo que hay mucha probabilidad de que cuando tomemos ese pasito en dirección opuesta al gradiente, nuestra función de pérdida baje. Porque si somos muy agresivos y tomamos un paso muy alto, podemos hacer overshooting. Overshooting significa que estando en una posición, vamos a decir aquí, tomas un paso tan grande que te fuiste hasta acá. ¿Sí? Para hacerlo más claro, vamos a decir, tú ya tomaste tu clase de redes neuronales, estás en el 1 y dices, ¿sabes qué? Quiero ir en dirección opuesta al gradiente. Y pues aquí le tomas el signo negativo y resulta que la magnitud del gradiente está muy, vamos a decir que está muy inclinado y resulta que esa magnitud es 4, ¿sí? Entonces, y vamos a dejarlo aquí y tú estás confiado que es positivo, haz de cuenta que estás del lado positivo todavía, pero resulta que la magnitud es muy fuerte. Entonces quiere decir que 1 menos 4, te vas a ir a menos 3. Y cuando inicialmente tú tenías un valor de 1 en la y o en tu loss function, resulta que aquí este menos 3, al momento de ponerla sobre la función, se te va a ir a 9. Y resulta que quedaste peor que en el inicio, porque de ya tener una función de pérdida en 1, que estaba muy cerca a 0, te pusiste un poco agresivo, diste un paso muy grande y resulta que terminaste en una región en la cual la función de pérdida es 9 veces más grande o más alta que la función de pérdida, que el valor de pérdida que ya tenías. Entonces, toda esta explicación la hago muy extensa porque es muy importante. Estos son los principios básicos del entrenamiento de redes neuronales. Y es para que ustedes entiendan el por qué utilizamos los gradientes, ¿no? ¿Por qué son necesarios? ¿Por qué tengo que restar el gradiente? ¿Qué significa eso de ir en dirección opuesta al gradiente? ¿Qué efecto tiene eso sobre las funciones? Ya aprendimos que ir en el sentido a favor del gradiente aumenta las funciones. Habrá ciertos casos, no en redes neuronales, pero en otros casos, en matemáticas, en física, donde eso es en robótica, donde esto pudiera favorecerte, pero en el caso de redes neuronales, como estamos tratando de minimizar una función de pérdida, queremos estar siempre yendo hacia abajo, lo que nos lleva a ir en dirección opuesta al gradiente. Pero no queremos tomar el gradiente, su magnitud original, porque puede ser muy grande. Y es por eso que tenemos un efecto, vamos a decir, suavizador con esta alfa, en el cual vamos a conservar el signo porque esta alfa no lo cambia, pero va a minimizar mucho esa magnitud, lo que nos va a hacer tomar pasitos. Más adelante vamos a ver que hay técnicas en el que inicialmente durante el entrenamiento tendemos a tomar pasos más largos y conforme vayamos avanzando en el entrenamiento, vamos a ir tomando pasos cada vez más pequeños. Aquí volviendo a estas anotaciones, y espero que no se pongan más desorganizadas, imagínense que estamos aquí y nos ponemos agresivos y damos un paso muy grande acá y después en el siguiente hacemos un paso no tan grande y nos vamos hasta que ya somos muy conservadores porque queremos tener mucha seguridad que alcancemos ese cero.
En cambio, si damos pasitos muy pequeños aquí, vamos a tardar mucho tiempo en converger. Converger es el término matemático o en optimización que se refiere a qué tan pronto alcanzamos ese valor mínimo. Entonces, si tomamos pasos muy pequeños desde el inicio, vamos a tardar mucho tiempo en un entrenamiento. Si nos ponemos muy agresivos, podemos hacer este overshooting en que vamos para allá, después regresamos para acá, después regresamos para allá, después regresamos para acá y nunca, número uno, tal vez tardamos mucho tiempo y en el peor de los casos a lo mejor ni alcanzamos convergencia. Entonces, el mejor escenario, más adelante lo vamos a ver, es cuando tomamos pasos grandes, después medianos, después pequeños, después súper pequeños y después microscópicos. Bueno, regresando acá a nuestro ejemplo, lo que vamos a hacer entonces, a partir de ya, es vamos a empezar a hacer ese medio entrenamiento, ¿no? Y para eso vamos a definir esta alfa, a lo mejor con un valor pequeño. Vamos a dejarlo para términos prácticos 0.01. Y después de esto vamos a iterar sobre cada uno de los parámetros que ya los tenemos accesibles en nuestra lista, en parameters. Es decir, n parameters significa esta lista con la cual ya tenemos acceso. Y aquí lo que vamos a hacer es vamos a modificar los datas, es decir, el valor de ese peso. Y en lugar de hacer, bueno, vamos a decir que eso sería igual a pi data. Y ya dijimos, vamos a hacer algo con el parámetro. No vamos a dejarlo como suma, ahorita nada más para dejarlo ahí como placeholder. Vamos a tomar el valor de alfa y lo vamos a multiplicar ahora sí que por el gradiente de ese mismo parámetro. Es decir, en resumidas cuentas, vamos a iterar sobre cada uno de los parámetros que tenemos en esa lista. Y lo que queremos hacer es modificar poco a poco los pesos representados en este p-data, utilizando el gradiente asociado con ese peso en específico. Pero como no queremos usar el peso, el gradiente, la magnitud puede ser muy alta, de manera directa, lo que va a hacer es lo vamos a suavizar, lo vamos a minimizar con esta alfa. Pero ya dijimos que si lo sumamos, lo que vamos a hacer, si el número es positivo y el gradiente es positivo, vamos a tener un número más positivo, por lo cual nuestra función va a aumentar. Bueno, la explicación ya la dimos, no lo vamos a repetir. Entonces, lo que les quiero decir es que en vez de sumar o seguir al gradiente, vamos a restarlo, que es lo mismo a seguir la dirección opuesta del gradiente. Pero, como hay una forma pythónica de hacer esto mismo para no repetir el p-data, podemos dejarlo como menos igual, que es exactamente lo que habíamos visto, ¿no? Es como el plus equal, pero aquí es minus equal. Muy bien. Bueno, vamos aquí a limpiar la casa un poco para hacer continuar con nuestro ejercicio, ¿no? Voy a correr esto nada más para asegurarnos que todo está bien. Ok, ya que tenemos entonces eso, vamos a limpiar un poquito la casa aquí. Ok, he ocultado para no estarlo imprimiendo ya cada rato. Vamos a quitar estas predicciones para acá y vamos a ponerla en esta parte. O sea, nada más para que quede claro, cuando yo corro esta parte de aquí, es decir, mando o alimento a mi red, a mi multilayer perceptron, cada una de estas samples, de estas muestras, y me genera predicciones. Lo que estoy haciendo aquí es que estoy corriendo el forward pass. Es decir, estoy calculando los resultados, vamos a decir que de izquierda a derecha, donde de acuerdo a nuestra representación de nuestra gráfica computacional, donde el último nodo a la derecha es nuestra pérdida, es nuestra loss.
Aquí propiamente dicho, aquí lo que hacemos es loss, vamos a decir, computation. Entonces, aquí no importa cuántas veces yo corro esto, si se fijan, esa función de pérdida no cambia. ¿Por qué? Porque no estoy reseteando mis pesos más allá. Y después aquí tenemos lo que es el backward pass. Pero bueno, lo que quiero hacer es demostrarles que al momento de estar siguiendo la dirección opuesta de los gradientes, en teoría debemos estar minimizando esta función de pérdida. Entonces, esta la voy a dejar aquí solamente como referencias, como para acordarnos que la función de pérdida original era 7.32. Vamos a volverlo a correr aquí, pues porque es el mismo valor. Aquí, obviamente, yo creo que no es necesario mencionarlo. Estamos corriendo el backward pass, ya calculamos los gradientes. Aquí, bueno, esto no es necesario, voy a ocultarlos por lo pronto. Y aquí lo que estoy haciendo es haciéndoles el update. Vamos a decir wait update. Y lo que voy a hacer es correrlo. Entonces, ahí lo corrí. Yo al momento de hacer esto, quiere decir que mis pesos ya están modificados en una pequeña proporción en dirección opuesta al gradiente. Lo que quiere decir que si yo vuelvo a correr un forward pass con exactamente los mismos inputs, al momento de ser multiplicados por los weights, me van a producir un resultado que minimiza la función de pérdida. Y acuérdense que la función de pérdida es el mean square error, que si nos olvidamos de los detalles, prácticamente se está asegurando que la diferencia entre los valores predecidos y los valores actuales o reales sean cada vez más y más pequeños, al punto de que si es posible sean ceros, ¿no? Bueno, vamos a poner aquí, vamos a desplegar los valores predicted values. Acuérdense que estos valores predicted deben de estar, en teoría, al final del entrenamiento, deben de acercarse mucho a los valores reales de las clases que estoy tratando de predecir, que si se acuerdan son estos de aquí, que es 1 menos 1 menos 1 y 1, y ahorita va menos 8, menos 99, menos 94, menos 98. Los pesos que nos tocaron de manera aleatoria son horribles porque prácticamente están muy mal. De hecho, se ve reflejado en la función de pérdida de 7, ¿no? Bueno, como en estos momentos ya le hice update a los pesos, fíjense lo que pasa aquí cuando corro de nueva cuenta el forward pass y de nueva cuenta el loss function o el loss computation. Recuerden que esta es solamente como referencia para que quede ahí lo que hicimos y aquí lo voy a correr. En teoría, si esto lo implementamos de manera correcta, el siguiente valor de pérdida debe de ser menor a 7.32. Y efectivamente, pudimos minimizar la pérdida a 6.87. Vamos a correr el backward. Vamos a volver a hacer update a nuestros pesos. Vamos a correr otra vez nuestras predicciones. Y a lo mejor no se nota mucho, pero ya las predicciones ya se están acercando, en teoría, cada vez más a las clases, clases reales. Vamos a correr esto nuevamente. En teoría debemos de bajar otra vez. 5.23, loss, update. Y si se fijan, por ejemplo, que es el primero, el 1, ya cada vez se va yendo más hacia el lado positivo, ¿no? Vamos a correrlo una vez más. Loss 3.76, loss, update, predictions. Fíjense cómo ya se fue definitivamente ya al lado positivo. Ya está muy cerca del valor inicial, del valor target, menos 1. Todavía le falta y todavía le falta. Vamos a hacer otro forward pass. Bajamos a 2.18. Backward. Weight update.
predictions, 75 menos 98 menos 0.15 menos 0.18. Vamos a correr una vez más el forward. Acuérdense que si esta función de pérdida, aquí es la receta secreta, va disminuyendo, quiere decir que las diferencias entre el actual y el predicted se van haciendo cada vez más cercanas. Bueno, vamos a hacerlo más todavía. Y ahí va. Pero bueno, el punto aquí es que debemos encontrar un mecanismo de iterar sobre esto y no tener que estar corriéndolo como lo estoy corriendo en estos momentos. Y seguramente ustedes ya tienen una idea de cómo lograr esto. Muy bien, entonces vamos a hacer este procedimiento un poco más elegante, más programático, y para esto lo que vamos a hacer es iterar. En vez de estar repitiendo y ejecutando los bloques, vamos a hacer esto a través de un for loop, básicamente, ¿no? Y vamos a ver, vamos a hacer esto, ¿no? For k en range, vamos a decir de 20. Ahora sí que vamos a hacer este procedimiento 20 veces, ¿no? Lo que es el procedimiento de forward pass, que aquí lo tenemos. Procedimiento de forward pass. Vamos a hacer el cómputo de la loss function. Después vamos a, este en sí ya no lo necesitamos, ese era duplicado, o sea, prácticamente esto que tenemos aquí, lo mismo que tenemos acá, pero era el duplicado que teníamos, nada más para verificar que la pérdida estuviera yendo hacia abajo. Vamos a quitar eso. Después de esto vamos a hacer el cómputo del backward. Vamos a quitar estas celdas. Vamos a quitar estas celdas. Vamos a quitar esa también. Vamos a hacer el update. Oh, ¿qué pasó aquí? Vamos a hacer el update. Vamos a dejarlo bien indentado. Y, por ejemplo, si queremos ver al final de cada loop en qué loop vamos, en qué paso quedamos y cómo se ve nuestra pérdida, vamos a ver esto. Vamos a hacer esto. Y por último, a lo mejor si imprimimos las predicciones finales, ¿no? Muy bien, vamos a correr esto una vez más, nada más para asegurarnos que todo está en cero. Vamos a correr esto. Vamos a correr esto. Y esto lo vamos a correr 20 veces o vamos a iterar 20 veces. Vamos a ver, aquí lo que estamos haciendo es todos los inputs los pasamos aquí. Tenemos las predicciones. Las predicciones las emparejamos con los targets o los actuales o las etiquetas reales. Hacemos el backward y aquí es donde hacemos el weight update y aquí imprimimos. Hay algo muy, muy importante que no se los he explicado todavía, pero lo que pasa es que después de hacer el forward pass y después de hacer el backward propagation, si ustedes se acuerdan, hacemos un cómputo de gradientes y este gradientes no es otra cosa más que información que necesitamos para saber en qué dirección tenemos que avanzar para minimizar la función de pérdida. Pero resulta que esos gradientes deben de ser reseteados en cada interacción para asegurarnos que otra vez empezamos de cero. La razón de eso es que si se acuerdan, si nos vamos a nuestra clase value, inicialmente efectivamente empezamos con los gradientes de cero, pero a partir de ahí los gradientes no se sobrescriben, siempre se están acumulando. Entonces, si no reseteamos los gradientes, lo que vamos a hacer es estar acumulando y acumulando y acumulando los gradientes de todas las interacciones.
Hay ciertos casos en el que este procedimiento de acumulación de gradientes, que en inglés se le llama gradient accumulation, es deseable y de hecho es un truco, es una práctica, pero es una práctica más avanzada que vamos a discutir en las lecciones ya que estemos utilizando PyTorch. Por ejemplo, el gradient accumulation te permite hacer, por ejemplo, más adelante se van a dar cuenta que vamos a estar corriendo en aceleradores, ¿no? Pueden ser TPUs o GPUs o NPUs o incluso en CPUs, pero normalmente se corre en GPUs y esos GPUs o cualquiera de los que mencioné tienen una memoria eh, limitada o no es una memoria finita. Entonces, hay ciertos casos de usos en los que tu batch size, tu tamaño del batch, tiene un límite en cuanto a cuánto más lo puedes incrementar. Vamos a decir que si tu tope son 2 muestras que puedes alimentar al modelo, al momento de aplicar el truco de gradient accumulation o acumulación de gradientes, por ejemplo, si haces que se acumule en 2 iteraciones, es decir, que no reseteas los gradientes a 0 hasta después de 2 iteraciones, esto efectivamente como que simula tener un batch size, un tamaño de batch de 4. O sea, originalmente es 2, pero lo dejas que se acumulen 2 iteraciones, se acumulan 2 más y al final tienes 4. Pero hay que tener mucho cuidado cuando hagamos eso. Este no es el caso todavía estamos en los principios básicos. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es resetear esos gradientes. Que en otras palabras sería volver a poner esos gradientes igual a 0. En teoría, esto lo puedes hacer antes del backward o después del backward. Por cuestiones de seguridad, normalmente se ponen antes del backward, como para asegurarte de que estén en ceros efectivamente antes de sobreescribirlos. Que ya dijimos que no se sobreescriben, se acumulan por ese plus equal que tenemos, por esa suma igual que tenemos. Bueno, espero que haya quedado claro. Entonces aquí reset gradients. Y lo que vamos a hacer aquí es for p in m parameters. Si se fijan, es muy similar al ajuste que estamos haciendo aquí. O sea, el loop es muy similar. Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar ese parámetro, vamos a accesar su variable interna grad y vamos a asegurarnos de que sea 0. Entonces, como les digo, este reseteo de gradientes igual a 0, lo pudiéramos hacer antes o lo pudiéramos hacer después del backward. No, de hecho debe de ser antes del backward. Porque aquí, después del backward, los gradientes son diferentes a 0 y tenemos que hacer el weight update, el cual usa el gradiente aquí. Y si ese gradiente fuera 0, pues este data no estuviera modificándose absolutamente nada. Entonces creo que así es, esa es la intuición de por qué lo hacemos antes del backward. Entonces vamos a correr esto. Ok, vamos a ver. Perfecto, pues fíjense, aquí lo corrimos y curiosamente en esta iteración como que empezamos con pesos más o menos buenos porque la función de pérdida desde un inicio nos da 1, después disminuye a 0.8, 7, 6, etc. Y si yo agarro las predicciones estas, en teoría deberíamos estar viendo valores que están muy cercanos a esto, a 1, menos 1, menos 1 y 1. Vamos a ver si esto es cierto. Pues todavía estamos un poco lejos aquí. Yo creo que si aumentamos todavía nuestras iteraciones, debemos de converger todavía más pronto. Vamos a ver. Vamos a dejarlo en 50. Y vamos a asegurarnos de que reseteamos todo otra vez, ¿no? Vamos a correr este.
Vamos a correr este de acá y vamos a otra vez hacer la iteración. Pum. Esta vez no empezamos con pesos tan buenos, si se fijan. Empezamos en 5.7, 1, bla, bla, bla. Va disminuyendo. Vamos a ver cómo nos va. Y efectivamente esto cada vez se va acercando más y más a esos valores. Vamos a ver si lo podemos y vamos a asegurarnos de que no estemos haciendo overshooting. Overshooting, como les platiqué, es que estás de un lado, y después te vas al otro, y después te vas al otro y nunca converges. Una forma de validar eso es asegurarte de que de un paso al otro, estos se llaman steps, a cada uno de esos ciclos del for loop, debemos asegurarnos de que la loss, la función de pérdida, siempre esté disminuyendo. Digo, no tiene nada de malo que a veces aumente un poco, pero para este ejemplo de juguetito, sí debemos de procurar que estén así, por ejemplo, 15, 14. Entonces, todo parece bien. Vamos a ponerlos un poco más extremos aquí y vamos a darle 100. 100. Vamos acá, sigue disminuyendo y vamos a ver las predicciones cómo se ven. Si se fijan, ya cada vez se van acercando más. Este es .92, menos 95, menos 90, más .91. Y esto se va acercando cada vez más a las clases, ¿no? Que es 1, menos 1, menos 1 y 1. Muy bien, pues vamos a forzar esto de alguna forma, que sí nos dé esos valores más cercanos todavía a esos unos y a menos unos. ¿Cómo podemos lograr eso? Bueno, un truco es aumentar, por ejemplo, las iteraciones, ¿no? Y otro truco sería pues tomar pasos más grandes. Esto aquí se convierte un poco más en arte, ¿no? Que en ciencia. Hay ciertas reglas que más adelante vamos a ver que dependen mucho, ok, desde cuál es el tamaño de tu dataset, cuál es el tamaño de tu modelo. Después vamos a hablar de epochs, es decir, cuántas veces quieres eh, darle una vuelta completa a tu dataset. Pero bueno, el punto que quiero que hacer es que inicialmente tú puedes jugar con este valor de alfa, que como les comento, es una constante que te controla el tamaño de los pasos que haces. Es decir, un valor más grande te va a dar pasos más grandes, pero corres el riesgo de hacer este overshooting. Y por otro lado, si das pasos muy pequeños, pues vas a tardar mucho tiempo en converger. Una vez más, entonces lo que hicimos es, nos pusimos más agresivos, aquí pusimos el rango a 200, el alfa lo pusimos en vez de .01 a .1. Vamos a resetear todo aquí, nada más para asegurarnos. Vamos a correr esto y vamos a ver cómo se comporta esa función de pérdida, ¿no? Empezamos con dos rápidos, si se fijan, bueno, es difícil acordarnos de qué tan dramáticamente bajaban los valores. Pero aquí te puedes dar cuenta que este alfa ya tuvo un efecto de mandar este 2.94 a .64 casi literalmente después del primer paso, ¿no? Entonces vamos aquí avanzando, avanzando y parece que sí se va poniendo todo más pequeño. Si vamos aquí a las predicciones, si se fijan, ya estamos bien cerca de llegar a este 1, a este menos 1, a este menos 1. Incluso vamos a hacer lo siguiente. Eso se pone, vamos a decir que divertido, ¿no? No vamos a resetear nuestra red neuronal. Vamos a ser cuidadosos y esto es algo que se hace ya. Esto es exactamente lo que hace OpenAI y lo que hacen con los GPT-4 y todo eso, o lo que hace Grok en el caso de Twitter o X o DeepSeek, es que corren ellos, analicen información y después deciden si siguen entrenando al modelo. Y en este caso, por ejemplo, una de las tácticas es, bueno, inicialmente lo corrí con 200 pasos. ¿Qué te parece si los entreno ahora con 20 para ser más conservador? Obviamente partiendo del preentreno que ya tengo. Si se fijan, no he reseteado desde cero la red neuronal. Todavía contiene la información de los pesos ya tuneados, ya afinados,
para resolver este problema específico. Entonces, hoy te voy a hacer un clásico truco. Voy a entrenar más mi modelo. Voy a reducir el tamaño de alfa. Inicialmente el alfa, si se acuerdan la explicación que le decía aquí, ¿no? De que si estás acá muy lejos, pues sí te conviene tomar pasos bien largos, pero conforme te vas acercando a este fondo, es decir, si tu loss function, si tu función de pérdida ya se está acercando más a cero, pues a lo mejor te conviene hacer pasos pequeños para evitar este overshooting, ¿no? De estar yendo y viniendo de un lado para otro, pero sin converger. Entonces aquí vamos a hacer esto. Voy a correrlo por 20 pasos. Voy a utilizar un alfa de 0.01. Voy a estar tomando pasos más pequeños. Yo espero que en las primeras interacciones más o menos partan desde aquí, desde un 0.0011, porque ahí es donde me quedé. Lo voy a correr nuevamente y vamos a ver. ¿Se fijan? Efectivamente empecé con este punto 0011 y los pasos que estoy tomando ya son pasos muy finos, ¿no? Vamos a ver cómo se ven las predicciones. Todavía creo que me puedo poner todavía un poco más agresivo. Es decir, este punto 01 lo voy a hacer punto 05. No voy a mover este 20 porque me gustaría volver a hacer esto, a correrlo 20 pasos más. Ya lo corrí 20 pasos más. Ya se fue a 98. Vamos a ver, vamos a ponernos más agresivos con el alfa. Digo, aquí ya me está entrando como decimos en México, ahí mi gorra de científico de datos, de Machine Learning Engineer, que quiero eficientar, optimizar lo más que se pueda esto. Vamos a correrlo una vez más. Punto 98. Vamos a correrlo una vez más. Punto 98. Me voy a poner muy agresivo con este. Punto 1. Vamos a ver cómo nos va. Y que me voy a poner todavía más agresivo con este de acá. Ya se está formando más. Una vez más. Se está acercando cada vez más. Vamos a correrlo una vez más. Los valores siguen y siguen y siguen bajando. Vamos a aumentarlo a 2. Y voy a parar hasta que todos se pongan aquí punto 99, solamente para comprobarles que de alguna forma el algoritmo debe de converger hacia esos valores que estamos buscando. Vamos a ver. Estamos muy cerca. Listo. Creo que ya lo logramos. Digo, ahí perdimos un poco de tiempo en este jueguito, pero lo importante aquí es ver esta magia que sucede, ¿no? De que podemos hacer que un modelo converja hacia ciertos targets solamente teniendo información local de los gradientes y repitiendo este proceso de manera iterativa, ajustando el valor de data, suavizando el gradiente con el valor de alfa y avanzando en dirección opuesta al gradiente, que es lo da nuestro signo negativo aquí. Y vimos que de partir de pérdidas de 7, como en algunos casos nos dieron, fuimos disminuyendo hasta llegar a estos valores que ya son muy pequeños y lo que nos hace es predecir estos muy cercanos a los targets, ¿no? En este caso al 1, al -1, se ve así medio escondido el negativo, pero ahí sale. Este está muy cerca del -1 y este está muy cerca del 1. Ok, en resumen, yo les digo que lo que han aprendido hasta ahora ya los pone, yo creo, arriba del 90-95% de las personas que actualmente hacen AI, Artificial Intelligence, porque conocen los adentros de cómo se entrenan redes neuronales. Vimos cuáles son los conceptos de las funciones, vimos cuál es el concepto de los gradientes, de las pendientes, de las inclinaciones,
Vimos cómo ir en dirección del gradiente hace que aumente ese valor de la función. Si vamos en dirección opuesta, lo, lo disminuimos. Nosotros hicimos desde cero esta clase value que se comporta mucho a lo que hace PyTorch. Tiene métodos internos que preservan el estado de ciertas variables como lo es el data, el valor en sí de ese objeto, los gradientes. Implementamos nuestro proceso de back propagation, tenemos registro de los children, tenemos registro de las operaciones, ponemos ahí para cuestiones de estética unas etiquetas y después implementamos desde cero nuestros métodos para poder sumar y aplicar el procedimiento de backpropagation, de poder multiplicar, de poder dividir. Pusimos potenciación, implementamos nuestra tanh, implementamos nuestras funciones exponenciales o de potenciación. Aquí tenemos un procedimiento global para ejecutar el algoritmo de backpropagation. Vimos acerca de este orden topológico, el topological order, y aprendimos cómo graficar, cómo construir nuestra gráfica computacional. Ya cuando ustedes sean más expertos y se la lleven principalmente en librerías de PyTorch, cuando escuchen la palabra o cuando vean ejemplos de gráficas computacionales, yo tengo la certeza de que estos ejemplos los van a tener bien presentes en su mente y va a ser mucho más fácil comprender todo lo que hacen esas librerías más abstractas. Vimos los principios de tanh, cómo comprimen sin importar si el número es súper negativo o súper positivo, lo va a comprimir en un rango de -1 a 1. También aprendimos acerca del concepto de acumulación de gradientes y por qué es importante no estar sobreescribiendo los gradientes, sino ponerles este plus equal para poder reusar o poder usar variables varias veces para producir resultados intermedios. Por ejemplo, esta A, ¿no?, que se utilizó para hacer D y E, y esta B para hacer D y E. Finalmente, ya lo último que estuvimos haciendo en estas sesiones es todavía poner un nivel de abstracción más alto, donde partimos de los neurones que se definen como un set o parámetros relacionados con los pesos, con las Ws, con las weights y también con el bias. Y en las últimas sesiones hemos estado implementando estas funciones de parámetros para regresar esas listas de parámetros que contienen a nivel de neuronas. Después definimos nuestro nivel de layers y después definimos lo que es nuestro multilayer perceptron, siguiendo los principios de programación orientada a objeto, donde con código mínimo somos capaces de reusar estos objetos de tal forma de que nuestro código se hace más conciso, ¿no?, y por lo tanto más preciso también. Y bueno, finalmente implementamos aquí un procedimiento que no les he dicho el nombre, a lo mejor lo mencioné y todo, vamos a repasarlo, que se llama gradient descent, que yo creo que sería como el descenso del gradiente, porque efectivamente lo que estamos haciendo, el gradient descent, es descender siguiendo la dirección opuesta del gradiente. Por eso se llama gradient descent. Queremos minimizar el resultado de esta función utilizando información de los gradientes. Entonces, por eso se llama así. Y bueno, y esto que hicimos acá, pues vimos que tenemos que iterar varias veces tomando pasos pequeños. ¿Por qué? Porque no sabemos, en este caso, en este ejemplo de juguetito, hemos estado jugando con la función x cuadrada, que es muy fácil y todo el mundo la conocemos, y es fácil saber en qué parte exactamente se hace cero. En el caso nuestro, es muy difícil saber esta función complicada que estamos tratando de crear, cuál es su mínimo. Entonces tenemos que utilizar solamente la información local de los gradientes para avanzar muy poquito en la dirección opuesta del gradiente
volver a reevaluar dónde nos encontramos, volver a hacer el cómputo de esos gradientes, volver a avanzar muy poquito en dirección opuesta a los gradientes y seguir haciendo eso hasta que nosotros decidamos que la función de pérdida ya es muy poca o que validemos que nuestros targets ya se acerquen mucho a nuestras clases de predicciones, a nuestros predicted, ¿no? Y antes de que se me olvide, vamos a ver brevemente esta definición de gradient descent. También la podemos encontrar aquí en español, descenso del gradiente, pero las fórmulas aquí vienen medio raras. Vamos a regresarnos a la versión de inglés y ustedes se van a dar cuenta de que están súper familiarizados con esto. Chequen, fíjense esto. ¿A qué les recuerda esto que está aquí? Si se fijan, se parece muchísimo a lo que nosotros definimos aquí. Definimos que nuestra X nueva va a ser igual a la X presente más, bueno, aquí sería menos, aquí yo creo que es lo que lo estaba explicando, pero ya sabemos aquí en los signos negativos rojos, menos alfa por el gradiente de esa función. Es exactamente lo mismo. Chequen aquí. Aquí dice que tu nueva A, es decir, la A, vamos a decir que N es el tiempo, ¿no? El tiempo N. Entonces, tu nuevo peso en el tiempo N más 1 va a ser igual al peso en el tiempo actual, N, menos, ¿por qué es menos? Porque vamos en dirección opuesta al gradiente, menos, creo que este es gamma, voy a llamarle gamma, que representa nuestra alfa. Aquí utilizan una notación ligeramente distinta, pero prácticamente te dice que esto es bueno, aquí lo definen, ¿no? Como el learning rate o el step size. Es decir, qué tan grande vas a dar el paso. Y esto que vemos aquí no es otra cosa más que la notación matemática que ya habíamos visto antes, este triangulito invertido, que te dice el gradiente de la función f de a, que es exactamente lo que tenemos. Entonces ahorita ya pueden leer ustedes esto matemáticamente y este procedimiento que nosotros hicimos se llama gradient descent, el proceso de ir iterando poco a poco, tomando pasitos pequeños en dirección opuesta al gradiente hasta minimizar nuestra función de pérdida. Bueno, ya por último, si nos vamos aquí al repositorio de André Karpathy, este Micrograd, esta librería de Micrograd que es puramente educativa. Esto es nada más para simular o emular lo que hace una librería de PyTorch. Y el código que estuvimos viendo en Jupyter prácticamente se derivó de este repositorio. Y si ustedes antes de tomar este curso, se hubieran venido aquí directamente, yo creo que sería muy difícil entender todo lo que está aquí. Y ya en este momento, si terminaron todas las sesiones, estoy seguro que van a entender todo, porque pues es muy parecido a lo que hicimos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una clase value con un constructor init, tenemos aquí el add, el mul, la potenciación. Esto no lo vimos, ¿no? Esto no lo implementamos. Es una función de activación muy parecida a la tanh, pero que es más popular. La tanh ya cayó un poco en desuso y es más popular la ReLU, que más adelante vamos a ver por qué se utiliza la ReLU, cuáles son las propiedades que tiene esto en las redes neuronales. Si se fijan, aquí tenemos el backward con el orden topológico y otras funciones ahí, ¿no? Auxiliares como la negación, el add, el sub, so first subtraction, el rsub y etcétera. Funciones que ustedes están súper familiarizados. Si nos regresamos aquí, podemos ver la librería que contiene las clases que estuvimos viendo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una clase base que se llama módulo, que implementa dos métodos, el ZeroGrad, que es esta función, bueno, aquí está un poquito más sofisticada, te permite hablarle al ZeroGrad para
si se acuerdan, es este loop que hicimos nosotros aquí para resetear los gradientes a cero, esta parte que está aquí, pues al momento de ya de implementarlo esto como parte de un módulo, pues te permite nada más llamarle zero grad y va a ser exactamente lo mismo. Es otro nivel de abstracción, ¿no? Pero aquí tenemos nuestra clase neurona, que es muy parecida a la que nosotros implementamos. Está nuestra clase layer, que hace reuso de la clase neurona. Y cada una de estas con la función esta de parámetros, ¿no? Que regrese una lista de todos los parámetros, tanto de los weights como de los bias. Y por último tenemos el MLP, que es el Multilayer Perceptron, el cual fue implementado de manera muy similar a lo que nosotros hicimos. Entonces, ustedes ya tienen, como les digo, en este punto, ustedes ya están por arriba del 90-95% de las personas que están haciendo en estos momentos AI, inteligencia artificial, porque ya conocen todo de los principios básicos. Y eso les va a dar mucha herramienta para incluso manejar cosas a alto nivel. No necesariamente que ustedes entrenen modelos como GPT, pero les va a servir mucho para entender tanto las ventajas, las desventajas, las fortalezas, las debilidades de las arquitecturas modernas de Deep Learning. Si tú has llegado hasta aquí, en este momento, ha sido bastante intenso, son bastantes lecciones las que hemos tenido. Pues te felicito porque se requiere mucha dedicación, encontrar un espacio, dedicarle tiempo a algo cuyos frutos vamos a ver mucho más adelante. Entonces, vamos a seguir posteando más sesiones. Era la parte así súper crítica porque son los principios básicos, pero vamos a seguir posteando muchos más videos. Yo les digo que a lo mejor llevamos ahorita 10%, tal vez menos, de todo lo que tengo programado para hacer en este programa, que como les comento inicialmente, el objetivo sigue siendo el mismo. Vamos a concluir nosotros programando desde cero nuestro propio GPT, el GPT original y el GPT-2. Es decir, vamos a ir solamente 2 generaciones atrás de OpenAI. Entonces los espero en nuestra próxima sesión. Denle like and subscribe, denle me gusta y suscríbanse para que tengan notificaciones. Y nos vemos pronto.